Se nos ha convocado hoy para abordar el análisis del CPTPP largo. Yo quisiera pedirles que, por ser un documento de importancia mayúscula, se pueda consultar por la ciudadanía. Se hizo con el presidente de la Comisión de Comercio la visita de algunos empresarios, fundamentalmente, que son los que siempre consultan, porque son los directamente involucrados en estos temas. Sin embargo, hace falta la consulta a la población, a la academia, a nosotros mismos. Se nos entregó el documento a principios de abril de este mes, es un documento enorme. En mi caso, solamente hemos podido estudiar dos de las ramas, la energética y la textil. Me falta la de calzado y todas las que vienen ahí. Creo que es mejor analizar con cuidado este documento, consultar a la academia, que son los que han venido haciendo un estudio puntual de cómo México se ha insertado en el proceso de globalización y bueno, estoy solicitando que se consulte a la gente. Es un documento que tiene trascendencia por muchos años, que tiene que ver con la vida de todo el pueblo de México, no solo con los industriales, no solo con las cámaras empresariales, que está bien que se les haya consultado, pero faltamos todos los demás. Gracias, presidente. Gracias, presidente. El tema es muy amplio. Por hoy solamente quisiera abordar temas de manera general y abordar un tema específico para argumentar por qué este tratado no debería de ser ratificado por el Senado de la República. Mañana, o cuando se vaya a abordar en el Pleno, haremos un balance muy específico de los resultados del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el mayor tratado de libre comercio o el más importante para nuestro país, y entonces de qué se deriva de ahora un tratado comercial con 11 países, de los cuales con la mayoría también tenemos formalizados tratados de libre comercio. Pero brevemente diré que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el anterior TPP, que se suscribió por 12 países originales, se firmó el 4 de febrero de 2016. Sin embargo, no prosperó el proceso legislativo que permitiría ratificarlo por la decisión de Estados Unidos de retirarse, una decisión tomada en enero de 2017. Los 11 países restantes decidieron retomar las negociaciones para darle vigencia, generando un nuevo tratado denominado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11, que se firmó con los ministros responsables de comercio de los 11 países y el pasado 8 de marzo en Santiago de Chile. Como resultado de las negociaciones, se acordaron varios artículos, el 30.4 de adhesión, que después de la fecha de entrada en vigor de este tratado, cualquier estado podría adherirse a este tratado. El 30.5 de la entrada en vigor, podrá entrar en vigor por lo menos con 6 estados o con 50% del número de los que están signando. Que por cierto, cuando vinieron los embajadores al Senado de la República, a pregunta expresa de mi parte de cómo iba el proceso de ratificación en sus países, todos hablaron de procedimientos democráticos, de los embajadores hablaron de consultar a sus pueblos, algunos, de consultar a ellos sus procedimientos. Aquí realmente no se escucha a nadie, se simula diálogo, se simula consultas para finalmente terminar imponiéndolo. El 30.6 se trata de denuncia. Cualquier estado puede denunciar este tratado mediante la presentación de una notificación, y esta notificación surte efectos después de 6 meses. Y lo que decía el senador Larios, que quedan suspendidas 22 disposiciones, suspendidas, no anuladas. La mayoría son las que puso Estados Unidos, pero no están canceladas. Más bien, en vez de eliminarlas, las redactaron de tal manera
que se facilite el regreso de Estados Unidos cuando él lo decida. El TPP significaba un mercado potencial de 816 millones de personas, representaba el 36% del Producto Interno Bruto Mundial, el 25% de las exportaciones, el 34% de las importaciones. Sin Estados Unidos, el mercado potencial se reduce a 495 millones de personas y ya solo representaría el 13% del Producto Interno Bruto Mundial, el 13% de las exportaciones y el 14% de las importaciones. México tiene celebrados tratados comerciales con 6 de los 11 países del CPTPP: Canadá, Chile, Perú, Japón, Australia y Singapur. Algunos de ellos se limitan a aspectos concretos como las inversiones. Por ello, además de que el CPTPP significaría un acuerdo de menor alcance, simplemente facilita la ampliación de las relaciones comerciales con los 5 países con los cuales ya tenemos firmados tratados de libre comercio. Las relaciones comerciales de México con los países del CPTPP son muy pequeñas, ya que en 2017 representaron apenas el 5.4% de las exportaciones totales y el 10.4% de las importaciones. En ese año, la balanza comercial fue desfavorable para México por un monto de 22.668 millones de dólares. Solo con Australia y Nueva Zelanda se tuvo un superávit comercial. Entre 1999 y 2017, México ha recibido 60.305 millones de dólares de inversión extranjera directa de los países del CPTPP, el 12% de la inversión extranjera directa total. 11 de los 12 puntos porcentuales provinieron de Canadá y de Japón, por lo que la versión de los otros países en realidad es inexistente. Es indudable que la diversificación de las relaciones exteriores, relaciones comerciales de México es demasiado importante, ya que al estar tan concentrados actualmente con Estados Unidos, representa eso un enorme riesgo, mismo que se ha puesto de manifiesto a partir de las amenazas del actual gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, esta diversificación no puede ser a cualquier costo, y mucho menos si no se acompaña de políticas públicas efectivas para superar las limitaciones que tiene el país para participar exitosamente en el mercado global, condiciones que se están viendo con los resultados del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. México debe dejar de basarse en un modelo económico basado en la maquila de componentes importados y moverse a exportaciones de mayor valor agregado. Este tratado prohíbe utilizar instrumentos de política económica que permitan la implementación de una política industrial endógena que permita al país el crecimiento económico. México decidió incorporarse al mercado global a finales de la década de los 80s y especialmente a partir de 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Con ello se sustituyó el modelo de desarrollo que había presentado signos de agotamiento por otro que permitiera retomar la ruta de crecimiento. Y a la luz de los resultados, mañana cuando se aborde este tema, hablaremos de los resultados del Tratado de Libre Comercio. Pero a partir de la entrada en vigor de este tratado y de los otros tratados comerciales, el sector externo ha sido dinámico. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron 6.5% promedio anual entre el 93 y el 2017. Prácticamente lo mismo que las importaciones. El comercio exterior ha sido el principal motor de la economía, mientras que en 1993 las exportaciones de bienes y servicios representaban el 14.6% del Producto Interno Bruto, en 2017 representó ya el 35%. Lamentablemente, el tema de las importaciones es muy grave para nuestro país, porque cada vez estamos importando mercancías para exportarlas después de fabricados los elementos. Habiéndose roto con toda esa dinámica después de 30 años, todas las cadenas productivas de la mayoría de las industrias nacionales quedan sobreviviendo
4 industrias que son justo las que se oponen a este TPP, porque van a correr la misma suerte que todas las industrias que tenía México antes del tratado. El dinamismo del sector externo no ha sido suficiente para lograr un crecimiento económico exitoso, ya que el Producto Interno Bruto de México solo creció 2% en promedio anual, lo cual significa, tomando en cuenta la población, si crece 2.5, no hemos crecido nada, se tiene un crecimiento per cápita cero. Una de las limitaciones del crecimiento ha sido la escasa inversión. La formación bruta de capital fijo se ha mantenido alrededor del 20% del Producto Interno Bruto, notoriamente insuficiente para impulsar un mayor crecimiento económico. La inversión extranjera directa ha contribuido tan solo con el 13% de la formación bruta de capital fijo, es decir, el 2.6% del Producto Interno Bruto. Dentro de la inversión destaca el limitado gasto en investigación y desarrollo, que solo creció 0.3% del PIB entre 1999 a 0.5 en el 2016. Con estas cifras y otras muchas que pudieran decirse, se puede concluir que México no ha hecho lo necesario para aprovechar las ventajas de la globalización. El nivel de competitividad de México es muy bajo y basta ver lo que acaba de anunciar el Foro Económico Mundial, donde colocó a México en el lugar número 51 de 137 países evaluados por ser de muy baja competitividad. La experiencia de los tratados vigentes y en especial del Tratado de Libre Comercio para América del Norte indican que solo se ha beneficiado a algunos sectores, a algunas regiones y a determinados grupos de la población. Así, por ejemplo, las entidades federativas vinculadas al mercado externo han tenido un crecimiento superior al promedio nacional. Por ejemplo, entre 2003 y 2016, Aguascalientes creció 6.6% en promedio anual, Querétaro y Guanajuato 4.9%, Chihuahua 4.1%, San Luis Potosí 3.9%, mientras que estados como Chiapas solo creció 0.3%, Veracruz 1%, Zacatecas 1.5%, Puebla 1.6% y Oaxaca 1.8%. Las poco más de 5,000 empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación emplean a 2.6 millones de trabajadores, el 30% de la población ocupada en el sector manufacturero, que el ingreso de estos trabajadores es de $4.5 en promedio. México ingresará al CPTPP en condiciones desfavorables en relación con la mayoría de los países integrantes, ya que es menos competitivo, con excepción de Vietnam y Perú. La brecha con los países como Singapur, Japón, Nueva Zelanda, Canadá y Australia es enorme. Estamos otra vez compitiendo con Sansón y llevándonos a las patadas. La sola integración comercial con estos países no es garantía para que la brecha se cierre, como ha sido en el caso de los 30 años de Telecán. Por ello, es necesario abordar este tema con una visión integral y actuar con mucha responsabilidad con el país y con lo poco que queda en el país, que está creciendo apenas con el 1.9% de acuerdo al último informe trimestral de la Secretaría de Hacienda. El análisis del CPTPP debe tomarse en cuenta si México está debidamente preparado para aprovechar sus eventuales ventajas, evaluar si las ventajas pesan más que las desventajas antes de votar. De lo que se trata es de tener una visión integral sobre el futuro del país, en la cual las relaciones comerciales con el exterior solo sea uno de los eslabones que permitan superar las enormes limitaciones estructurales para un desarrollo suficiente, sostenido, equitativo y distributivo. La actual administración tiene demasiada prisa por obtener la ratificación del CPTPP antes de las elecciones de julio y no han dedicado el suficiente tiempo y esfuerzo para el análisis en detrimento de otros aspectos más relevantes. Aunque digan que han sido años, no hemos discutido, es la primera vez
que estamos como senadores estudiando este tema. Siempre ha sido con embajadores, con empresarios, con amigos, con otras gentes, pero los académicos, los senadores, la sociedad civil no ha opinado lo suficiente. Deberíamos de trabajar este tema en parlamento abierto. Resulta muy dañino para las cadenas productivas de la industria textil, de la confección, del cuero y del calzado, donde las importaciones de Vietnam van a venir a inundar el mercado interno y van a hacer quebrar a estas industrias. Debemos presentar antes un diagnóstico con estudios técnicos, diagnósticos puntuales de las condiciones de competencia del país, de cada una de las ramas industriales implicadas y sobre las principales cadenas de valor, estudiar bien las perspectivas ante la importación inmensa de mercancías de 12 países y antes de avanzar en un programa de política industrial, es necesaria pues es necesario elaborar primero la política industrial que le ha faltado a nuestro país en los últimos 30, 40 años. Pero quiero referirme, por último, al sector energético, que en varias ocasiones, a pregunta expresa al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, le pregunté cómo venía el apartado energético y siempre contestó que igual que la reforma energética aprobada en el Congreso de la Unión, es decir, que respetaba la Constitución y las leyes reglamentarias de esa reforma. No es así. México incluyó 6 medidas disconformes en materia de energía, lo que significa que en vez de aplicar las obligaciones establecidas en el cuerpo del CPTPP, se aplican las medidas disconformes. Cuando se compara la redacción de las medidas disconformes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias, se hace evidente que las medidas que aceptó México van más allá de lo que aprobó el Congreso de la Unión y que en los anexos hacen una reforma de la reforma, cambian la redacción de las leyes mexicanas y escriben no lo que dice la ley, sino lo que quieren que diga. Si se aprueba este tratado, tendrán validez por encima de las leyes y se equipara si entran en competencia con lo que dice y estipula la Constitución. Ahora ya no va a valer la Constitución mexicana ni la ley. Los anexos, para hablar brevemente, el tratado modifica el alcance de la reforma constitucional en materia energética de diciembre de 2013 y toda la legislación secundaria de agosto de 2014 para favorecer todavía más a las multinacionales. Desmonta las escasas ventajas que la reforma energética le dio a México y abre el camino a las concesiones petroleras y a la privatización de Pemex y de CFE. Hace que Pemex y CFE carguen con todo el peso de las obligaciones de contenido nacional y de la contratación de nacionales. En suma, el tratado establece una nueva reforma energética altamente lesiva para el interés de México. El tratado es violatorio del artículo 27 de la Constitución y del artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos porque reemplaza la propiedad inalienable e imprescriptible de la nación sobre el petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo por algo que dice este tratado: dominio directo de dichos hidrocarburos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado muy claro que propiedad y dominio directo no significan lo mismo. Establecer el dominio directo sobre los hidrocarburos en lugar de la propiedad de los hidrocarburos abre la puerta a las concesiones hoy explícitamente prohibidas en nuestra Constitución. El tratado viola el artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos porque acota la obligación de contenido nacional al no afectar la posición competitiva de los agentes económicos que están desarrollando actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Solamente lo circunscribe a Pemex. Las empresas privadas no van a ocupar insumos nacionales y se romperá, por ende, la cadena productiva energética de nuestro país. El tratado viola el artículo 9
de la Ley de Hidrocarburos, porque obliga a Pemex a contratar únicamente a empresas privadas cuando realice sus operaciones mediante contratos de servicios. Hoy, la ley faculta a Pemex a celebrar contratos de servicios con quien sea, pero no necesariamente con privados. El tratado pretende darle a los privados una exclusividad que la ley de hidrocarburos no les da. El tratado viola el artículo 7º transitorio de la reforma energética constitucional porque los porcentajes mínimos de contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos quedaría limitada a las asignaciones y contratos con Pemex y no de todas las multinacionales. El tratado es contrario al artículo 128 de la Ley de Hidrocarburos, porque los asignatarios y contratistas... Por respeto al tiempo de todos. No, perdónenme, pero es la primera vez que vamos a hablar del tema, no me quite la palabra. No se la quito, le ruego, se llama los asignatarios y contratistas ya no tendrán la obligación de dar preferencia a la adquisición de bienes nacionales y a la contratación de servicios de origen nacional, incluyendo la capacitación y la contratación a nivel técnico y directivo. Las personas de nacionalidad mexicana quedarán excluidas de este tratado. El tratado establece que el Estado solo podría aplicarle a Pemex estas disposiciones. De cualquier forma, ya no sería obligatorio, sino opcional. Es decir, que todas las multinacionales van a continuar con lo que están haciendo ahora, de traer a puros extranjeros a trabajar a México, cuando México es de los países expertos en materia energética. El tratado viola el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, porque elimina la posibilidad de que el Estado participe en los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos a través de vehículos financieros especializados del Estado mexicano. Todos tendrán que ser vehículos financieros extranjeros. El tratado es contrario al artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos, porque elimina la participación obligatoria de Pemex y de las empresas productivas del Estado las áreas contractuales con posibilidad de contener yacimientos transfronterizos. La participación sería opcional a criterio de la Secretaría de Energía, características que no están establecidas ni en las leyes ni en la Constitución. El tratado viola el artículo 28 de la Ley de Hidrocarburos, porque se mezclan las facultades de la Secretaría de Energía con la Comisión Reguladora de Energía en materia de permisos para el desarrollo de las actividades de aguas abajo, de la industria petrolera, es decir, que todas las actividades distintas a la exploración y a la extracción de hidrocarburos, es decir, la refinación, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la venta y el comercio exterior, quedan revueltos entre la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría. El tratado viola el artículo 30 de la Ley de la Industria Eléctrica, porque hace nugatoria la obligación de contenido nacional en los contratos que otorga el Estado en materia de transmisión y distribución de la energía eléctrica. El tratado es contrario al artículo 78 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, porque le asigna una junta directiva la facultad de emitir regulaciones para la adquisición, arrendamiento, contratación de servicios y construcción de obras. Una junta directiva que no está contemplada en la ley actual ni está en el organigrama de la Comisión Federal de Electricidad. La CFE está dirigida por una junta de gobierno, no hay ninguna junta directiva y quieren armar su comité aparte para hacer sus negocios por separado. El tratado es contrario al artículo 128 de la Ley de Hidrocarburos, porque le quita las obligaciones a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, concretamente la obligación de establecer en las asignaciones y los contratos para la exploración y extracción el requisito de dar preferencia a la adquisición de bienes nacionales y a la contratación de servicios de origen nacional, incluyendo la capacitación y la contratación a nivel técnico y directivo de personas con nacionalidad mexicana. Hoy, la Constitución reserva para el Estado la exploración y la producción de petróleo y otros hidrocarburos, así como la planificación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
El tratado prevé la cancelación de esa exclusividad mediante una eventual reforma de la reforma metida, escondida en un anexo de este tratado para permitir la inversión privada en exploración y extracción de hidrocarburos mediante modalidades diferentes a los contratos. En la industria petrolera esas opciones diferentes no existen, solamente están los contratos y las licencias. Se ponen en este tratado modalidades diferentes para meter lo que no pudieron meter en el debate constitucional, que son las concesiones. Permitir la inversión privada en la transmisión y distribución de electricidad mediante modalidades diferentes a los contratos. La industria eléctrica, esas opciones solo podrían ser la concesión del servicio o la cancelación de la exclusividad del Estado o simplemente la privatización del servicio. Hoy la Constitución reserva para el Estado la propiedad y el control de los organismos y empresas productivas del Estado, encargadas de las áreas estratégicas de la exploración y de la extracción de hidrocarburos y de la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Eso fue lo que votó el Congreso de la Unión, pero este tratado prevé una eventual reforma de la venta de activos o la participación accionaria, es decir, para la privatización total o parcial de Pemex y de CFE. Hay una serie de anexos donde se expone la posición de México. Lo que las autoridades mexicanas quisieron plasmar en el tratado no está en la Constitución, no está en las leyes, y estoy apuntando y entregándole, presidente, un voto particular en contra, donde textualmente digo lo que establece el tratado y lo que son las llamadas 6 medidas disconformes que en materia de energía escribió el secretario de Economía o quien esté trabajando la redacción de esos documentos, y eso va a implicar simplemente la destrucción de nuestra industria eléctrica. Nosotros no podemos estar de acuerdo, así sea por esto. En otro momento hablaré de la industria textil o de la industria del calzado o también de la industria automotriz, que tiene variantes, y otras más.